Listo. Bueno, entonces ya ustedes enterados, ya se inició la grabación y damos inicio entonces al refrescamiento de hoy. Listo, aquí tenemos la presentación para el tema que vamos a tomar hoy. Yo los voy a estar acompañando. Mi nombre es Erika Díaz y también la licenciada Celey Pinilla nos ha estado acompañando en este refrescamiento. Nosotros pertenecemos a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías y tenemos a cargo pues este espacio muy interesante. Considero yo que es muy interesante y qué bueno que ustedes lo aprovechen. Bueno, hoy, para continuar nuestro refrescamiento, el día de hoy vamos a trabajar con álgebra, algunos conceptos, algunas temáticas y conceptos básicos de estadística. Con esto finalizaríamos, después de haber hecho un repaso por toda la parte numérica sobre los números reales, de haber hecho un refrescamiento de teoría y lógica de conjuntos, que fue lo que se trabajó ayer. Hoy terminamos con la parte de álgebra. Listo. Entonces, ¿qué es el álgebra? Bueno, el álgebra es, cuando llegamos a octavo y nos nombraban álgebra, eso nos daba de todo, ¿cierto? Pero es en realidad muy sencillita. Es la unión de todo lo que tiene que ver con la aritmética y que son los números, toda la parte de números, teoría de números, y vemos operaciones con cada uno de los conjuntos. Y esas cantidades son conocidas y hay otras que son desconocidas, que no tenemos idea, pero que nos ocurre en la cotidianidad. Ahí es donde usamos las letras, ¿cuáles letras? Cualquier letra de nuestro alfabeto, para simbolizar esas cantidades desconocidas y quedaría unida entonces las letras y los números. Y a eso es lo que llamamos el álgebra. ¿Cómo resolvemos? Pues utilizando todo el conocimiento que hemos adquirido con toda la aritmética. ¿Listo? Bueno, en el álgebra encontramos términos. Aquí se hablan de términos, ya no hablamos de un número, ¿cierto? Como hablábamos en la parte de la aritmética. Aquí hablamos de términos. ¿Y qué es un término? Un término es una expresión, ¿sí?, algebraica que combina signos, números y letras. Pero ¿cómo van acomodados esos signos? Bueno, de los términos. El término, todo término tiene 5 partes. La primera es el signo. En este caso es un signo negativo, como lo podemos ver ahí. Si no tiene signo, inmediatamente deducimos que va positivo. Luego viene el coeficiente numérico o la parte numérica. Perdón. Que me permita rayar aquí. El coeficiente numérico en este caso es el 5, es el numerito que acompaña a esa expresión. Y por lo tanto, si miramos y es negativo, pues entonces decimos que lo acompaña al menos 5, ya de una vez lo unimos al signo. Ese coeficiente está unido a la parte literal o al coeficiente literal. Literal viene de letra, entonces tiene que ver con todo lo que es la letra. En este caso, la letra que compone este término es la letra Y. Es una letra del alfabeto. Y el grado del término nos lo indica el exponente. En este caso, el exponente es 3, por lo tanto, es de tercer grado. Entonces, es un término negativo de tercer grado, cuyo coeficiente numérico es el 5, la parte literal es la Y ya sabemos que es de tercer grado porque nos lo indica. Y hay una operación interna. Es una operación que va dentro del mismo término y no necesariamente la señalamos. En este caso, entre el 5 y la Y, no vemos absolutamente nada, pero ahí va una multiplicación. En pocas palabras, es menos 5 por Y a la 3. O sea, menos 5Y a la 3. No es necesario escribirla, pero es la operación interna. La otra forma de que haya operación interna es con una división. ¿Cómo estaría? Estaría de esta manera. ¿Sí?
o lo escribimos de esta manera. Esa sería. Entonces, las operaciones internas pueden ser multiplicaciones o divisiones. Coeficiente numérico o el coeficiente es el número que acompaña, va acompañado de un signo, ya sea positivo o negativo, que hace que el término sea positivo o negativo. Y el exponente, que es el que nos indica el grado de ese término. Las expresiones algebraicas son muy cotidianas no solo en la matemática, sino también en la física, en química, en la economía, ¿sí? En la contaduría. ¿Por qué? Porque aparecen como lo que nosotros comúnmente llamamos ecuaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque une números y letras o expresiones algebraicas, términos algebraicos. ¿Listo? Bueno, con una diferencia, ¿no? Aquí vamos a trabajar solo la expresión. No la vamos a igualar a nada. Cuando la igualamos, la estamos convirtiendo o en ecuación o en función. ¿Listo? Bueno, entonces, por lo menos nosotros tenemos esta ecuación. Esto es una ecuación, la longitud de la circunferencia. Dice que L representa la longitud de la circunferencia y es igual a 2pi por R, donde R es el radio de la circunferencia. Por lo tanto, la parte numérica de este término sería el 2pi. Ya sabemos que 2 es un número, pi es un número, ¿cierto? Y la parte o el coeficiente literal sería la R. Como no tiene exponente, sería de primer grado. O sea, realmente no es que no lo tenga, no se le escribe. ¿Listo? Como está igualado, pues se convierte en una ecuación. Pero si miramos solo la expresión con la que podemos hallar esa longitud, pues es una expresión algebraica. El área del cuadrado también tiene una expresión. Dice que es el lado elevado al cuadrado, o sea, L al cuadrado. Es una expresión positiva cuyo coeficiente, el que acompaña acá, no se ve, no lo miramos, pero es un 1, ¿cierto? Y la parte literal es la L elevado al cuadrado, o sea, es de segundo grado. Para hallar el volumen de un cubo, simplemente multiplicamos la arista, que es la arista, la distancia, ¿cierto? Digamos que un bordecito, ¿qué tan amplio es ese borde? Ese sería la arista. Arista elevado a la 3, porque es ancho por alto por largo. ¿Listo? Entonces es una expresión de tercer grado, cuyo coeficiente es 1. Entonces, es muy normal encontrar esas expresiones algebraicas. ¿Sí? Bueno. Y las expresiones algebraicas se clasifican según la cantidad de términos que ellas tengan. Si es un solo término, lo llamamos monomio. Prefijo mono significa 1. Y nomio, término. ¿Sí? Bi significa 2, o sea, de 2 términos. Y notemos lo siguiente. Aquí aparece un solo término. Notemos que aquí aparecen 2 términos. ¿Qué los une? Miremos acá. Tri de 3, trinomio, son 3 términos, 1, 2, 3, que los unen. Y el prefijo poli significa muchos, o sea que realmente todos son polinomios, ¿cierto? Pero entre los que tienen 1, 2 o 3 términos, pues los tenemos clasificados como mono, bi, trinomios. Y los demás son polinomios, los que tienen más de 3 términos. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, el ejemplo. 5 términos. ¿Cómo los diferencio? Mire cómo están separados. Ay, o sea que el signo de cada término me sirve para unirlo a otro término y formar una expresión mucho mayor. Entonces, aquí ya no podemos hablar de una operación interna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aparecen varios términos y están separados por los signos más o menos. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa es relevante acá que de pronto sea interesante hablar? El grado del término. El grado del polinomio. Resulta que tenemos la siguiente situación. En este caso es un solo término. Podemos decir que es de tercer grado. Sí, facilito, allá está el exponente. Pero en este caso que hay 2 términos, no vamos a decir que es de segundo grado. No aparece ningún exponente que nos indique que es de segundo grado. Pero ya cuando hablemos de una expresión algebraica de 2 o más términos, nos toca empezar a mirar. Hay 2 letras. Ya. Y esa letra, la letra A,
no tiene exponente, o sea que es de 1 grado. Y la letra B es de 1 grado. Aquí nos toca empezar a mirar por letras y mirar cuál es el mayor grado. Ambos son de primer grado, por lo tanto es una expresión de primer grado. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro número como exponente para que nos indique que es de grado diferente. En el siguiente, miremos las letras. A está elevado a la 2 y A está elevado a la 1. O sea, el máximo grado es 2, y lo mismo pasa con B. Por lo tanto, este polinomio es de segundo grado. ¿Listo? Y este último solo aparece una variable, o una letra, o una incógnita, que es la X, en todos los términos. Miremos a ver los exponentes. Miren, el exponente de este es 4, 3, 2, 1. Y este que no lo tiene es como si estuviera X elevado a la 0, porque todo número elevado a la 0 es 1. O sea que 8 por 1, 8, por eso no es necesario colocarlo. Como es una sola letra, el grado de este polinomio lo determina el máximo exponente que haya. En este caso es 4. O sea que este polinomio es de cuarto grado. ¿Listo? Bueno, miremos a ver. Otra cosa muy importante en el álgebra es hablar de términos semejantes. Ya sabemos que es un término, entonces ahora, ¿qué son semejantes? Cuando hablamos de semejanza, estamos hablando de que se parecen, son parecidos a, tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Aquí solamente, exclusivamente, van a tener la parte literal. La parte numérica no interesa, ¿sí? ¿Por qué no interesa? Porque pues eso no es tan relevante, ¿cierto? Lo que es mucho, mucho más relevante es mirar la parte literal, o sea, todo lo que tiene que ver con la letra y el exponente. Entonces dice que dos términos son semejantes si tienen la misma parte literal afectada con los mismos exponentes. Miremos a ver. El ejemplo es 7m a la 3. La parte literal aquí yo ya la resalté con otro color, con un rojo, con un naranja. Bueno, SM a la 3 es lo que lo va a hacer semejante con otro término. ¿Y con cuál? Mira, aquí coloqué 1/2 de m a la 3. Tienen la misma parte literal, por lo tanto son semejantes. ¿Qué pasa con los coeficientes? Aquí es 7, aquí es 1/2, no se tiene en cuenta. Digamos que para que sean semejantes deben tener el mismo apellido, diferente nombre y el mismo apellido, y listo. Entonces yo puedo encontrar miles de términos semejantes a este. Menos m a la 3, mire, el coeficiente es -1, ¿cierto? No aparece, no tiene nada diferente. Puedo decir raíz de 2m a la 3, claro, el coeficiente es raíz de 2, pero es el mismo, la misma parte literal. Por lo tanto, yo puedo encontrar infinitos términos semejantes. Bueno, cuando ya conocemos los términos semejantes, entonces podemos encontrar expresiones algebraicas muy grandes o muy pequeñas, pero que igual se pueden reducir. ¿Y cómo podemos reducir? Teniendo en cuenta los términos semejantes. Si hay términos semejantes, entonces podemos hacer una simplificación de la expresión, o sea, volverla mucho más pequeña o reducirla, haciendo una operación o suma o resta. ¿De qué depende? De los signos. A eso es lo que llamamos una suma algebraica, que depende de los signos. Entonces, si encontramos términos semejantes y tienen el mismo signo, se van a sumar. Pero si encontramos términos semejantes y tienen diferentes signos, se van a restar. Y siempre, siempre, siempre vamos a dejar el signo del mayor valor absoluto. Recuerdan que nosotros el primer día hablamos del valor absoluto, ¿cierto? Que era una distancia, entonces decíamos que la distancia nunca es negativa, entonces el valor absoluto de un número es el mismo número, pero positivo, porque es la distancia que hay desde 0 hasta ese número. Listo. Esto que está aquí es un tema que se trabaja en aritmética. Si ustedes se están dando cuenta, todo lo que trabajamos en aritmética se va a trabajar aquí, porque las letras no se suman ni se restan, ¿no? Lo único que hacemos es reducir teniendo en cuenta el coeficiente que los acompaña y el signo que los acompaña. Listo. Entonces me dicen, en la expresión, en este binomio, 15A más 13A, como son términos semejantes porque ambos tienen la misma parte literal, entonces, ¿qué hago? Tomo los coeficientes aparte y yo digo, es que escribí mal.
El 15 es positivo, el 13 es positivo. Signos iguales se suman. 15 más 13, 28. ¿Pero qué estaba sumando? A. Entonces la respuesta 28A. La reducción es muy sencilla. Ahora tenemos otro polinomio y dice menos x cuadrado, menos 9x cuadrado, menos 2x cuadrado. Todos son semejantes, tienen la misma parte literal. Saco aparte los coeficientes. Menos, uy, del primero, ¿qué pasó ahí? Ay, no tiene coeficiente. Ya recordé, es 1. Menos 9 y menos 2. Todos los coeficientes o todos los números tienen el mismo signo. Por lo tanto, se suman. Entonces quedaría 9 más 1, 10 más 2, 12. Y dejamos el signo del mayor valor absoluto. Si sacamos valor absoluto, entonces vamos a tener lo siguiente. El valor absoluto de 1, de 9 y de 2, el mayor es 9, es negativo, respuesta negativa. ¿Listo? Aquí vamos. Permítanme un momento. Listo. En el último polinomio que encontramos acá, que es un polinomio de 1, 1, 2, 3, 4, 5 términos, es un polinomio de 5 términos, pero casualmente todos tienen la misma parte literal, la podemos reducir a uno solo. ¿Ya? Entonces, pero mira que hay unos positivos, otros negativos. Entonces, yo lo puedo hacer uno tras de otro o puedo hacer por separado. Este es positivo, 3. Este es negativo. Este es positivo, más 2. Este es negativo, menos 1. Este es negativo, menos 6. Yo puedo, signos iguales se suman, o sea, sumar aparte los positivos y sumar aparte los negativos. 3 más 2 son 5, me da positivo, ¿cierto? Y 5 más 1 es 6, más 6 son 12, nos daría 12 negativo. Y al final tener un término positivo y otro negativo, ya sabemos que signos contrarios se restan, entonces a 12 le quito 5, me daría 7. Como 12 es mayor, es negativo, la respuesta sería negativa, por eso nos da menos 7, pero menos 7 ¿qué? Porque estamos trabajando con la parte literal. AB. ¿Listo? Bueno, con eso ya recordamos lo de términos semejantes. Practiquemos, hagamos una práctica. A ver, aquí. Dice, vamos a identificar las partes de estos dos términos. Miremos a ver, este primer término, ¿qué signo tiene? Lo voy a leer, 7 décimos de a cuadrado b. ¿Qué signo tiene ese término? Positivo, ¿no? Positivo, claro, no tiene ningún signo, o sea que el signo positivo, bueno, escribamos acá, positivo. ¿Cuál es el coeficiente numérico? 7 décimos. 7 décimos, muy bien. La parte literal. Es A2, ¿no? Al cuadrado. Al cuadrado, bueno, la parte literal son las letras A y B. Ya, ahora sí miremos los exponentes. Entonces, esto no les hablé, yo les hablé solo de un grado, de un término. Pero entonces el grado de un término lo podemos ver por separado, que sería relativo, o sea, comparado, o si no, absoluto. Ya hablamos del absoluto, aquí nos dice. Entonces, si es relativo, miremos. ¿Qué exponente tiene para decir qué grado es? 2. 2, por lo tanto decimos que A es de segundo grado. Grado. ¿Y B qué exponente tiene? 1. Primer grado. Que sería de primer grado. Entonces, A es de segundo grado, B de primer grado. Pero cuando lo vemos así, pues se ve todo por separado. Pero si lo unimos, o sea, vamos a hablar del grado absoluto, lo que tenemos que hacer es sumar los exponentes. En este caso, 2 más 1, 3. Por lo tanto, el grado de ese término es de tercer grado. Sumé los dos exponentes. ¿Listo?
Y la operación interna que aparece ahí de 7 décimos a cuadrado b, ¿cuál es? Operación interna es la que está entre la parte numérica y la parte literal. ¿Cuál es? Una multiplicación, mire, no hay división. Si hubiera división, no estaríamos, lo mostraría, ¿cierto? Listo. La operación interna es la multiplicación. Listo. Vamos a hacer el siguiente. Ya, permítame un momento. Listo. Bueno, entonces, el signo del segundo término, ¿cuál sería? Negativo. Negativo, claro que sí. Coeficiente numérico, 8. 8. La parte literal, M y N. viene el grado relativo, o sea, de cada letra, según... 2 y 5. Ajá, 2 y 5, muy bien. ¿Y el grado absoluto sería? 13. Ah, no, solo los exponentes. 7. 7, muy bien, es de séptimo grado este término, porque sumamos los dos exponentes y la operación interna es la Multiplicación. muy bien. 8 a la Multiplicación. No, la operación interna. Ahora, vamos a la clasificación de las expresiones algebraicas. Entonces, ¿cómo clasificamos según la cantidad de términos? ¿Cuántos términos tiene? 2. ¿Cómo lo llamamos? binomio. Bi de 2 y nomio de término. Muy bien. ¿Esta tiene cuántos? 3. Binomio. Entonces sería un trinomio. Esta tiene Polinomio. 4. Polinomio. Entonces lo llamaríamos polinomio. Polinomio. Bien. Nos piden reducir estas expresiones. Si hay términos semejantes, se pueden reducir, si no, no. Entonces, ¿cómo sería? Sería 6. ¿Sí? Listo. ¿O con A? 6 con A. ¿Sí? 6A, ¿sí? ¿Qué dicen los demás? 26A. Sí, porque se sube, Ajá. pero sí se reduce. Pues dice reducir es porque lo vamos a esa expresión se va a volver escrita, va a ser de menor tamaño, pero no quiere decir que vamos a restar. Entonces, ¿cómo se Listo. reduce? Pues teniendo en cuenta si son semejantes. Como ambos tienen la misma parte literal, entonces revisamos los coeficientes y el signo que tengan. El primero es 10 y el otro 16. Signos iguales se suman. 10 más 16, 26. Estamos hablando de... Listo. La siguiente. ¿30 o ahí valen los signos iguales? 30x a la 2. 30 de x a la 2. ¿Quién da más? X al cuadrado, sí. Sí. ¿Sí están de acuerdo que sea 30x a la 2 o x al cuadrado?
Profe, pero hay una pregunta, ¿y no se suman los exponentes? No, porque recuerden que la parte literal solo nos sirve para determinar si son semejantes o no, ¿sí? Digamos que son del mismo apellido. Ay, uno dice, ay, en un listado sin conocer a la persona, estos tienen el mismo apellido, hay tantos hermanos, ¿cierto? Uno dice, ay, mire, tres apellidos que López Rojas. Hay tres de López Rojas, son tres hermanos, pero no vamos a decir tres hermanos López al cubo, Rojas al cubo, ¿cierto que no? Entonces aquí ocurre lo mismo. Pero aquí hay un errorcito. ¿Cuál es el error? Me devuelvo. Acá dice, si tiene el mismo signo, lo sumamos. Entonces se resta. Ojo, si tienen diferentes signos, se restan. Ah, Pero ¿qué pasa? Mire lo que dice acá. Tienen tipo. ¿Qué signo tendría? tienen los mismos signos. Si tienen el mismo signo, entonces lo sumamos. Queda Lo sumamos. ¿Queda qué? El negativo. ¿Por qué? ¿Por qué negativo? Negativo, entonces quedaría ¿Por qué negativo? 11. Porque 11, perdón. Me equivoqué. Porque el 21 es el porque tiene el signo mayor en negativo. Ajá, perfecto. Otra forma de verlo, como son del mismo signo, digamos que son deudas. Estoy debiendo en un lado, estoy debiendo en otro, y yo uno las deudas. Yo estoy debiendo tanto, porque debo tanto en este lado y tanto en el otro. La deuda se suma, ¿cierto? Pero sigue siendo deuda. ¿Listo? Viéndolo así. Y el último. Puede quedar 7AB. 7AB, ¿qué dicen los demás? Miremos a ver, voy a sacar los coeficientes ya sé que todos son semejantes, ¿cierto? Todos tienen AB, entonces la respuesta va a ser AB, pero ¿cuántas AB? Entonces miremos a ver, tengo 3 por acá, menos 5 por acá y 7 por acá. Estos dos son positivos, o sea, tienen el mismo signo. Signos iguales se suman y signos contrarios se restan. ¿Cuánto nos daría? 5AB. 5AB, pues 5 positivo o negativo. Positivo. Positivo, ¿por qué? Porque es mayor 7. Porque Es mayor, por el valor absoluto. Ajá, el valor absoluto de 10 es 10 y el valor absoluto de 5 es 5. Listo. Pero 10 es positivo, 10 es mayor, respuesta positiva. Perfecto. Bueno. Hasta ahí bien, ¿no? Listo, continuemos. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en el álgebra? De que hay expresiones que pueden significar o pueden indicar una expresión algebraica puede indicar un valor conocido o un valor numérico, ¿sí? Entonces, a eso es que se dirige, porque ya después de trabajar con polinomios, trabajamos también con ecuaciones y funciones, ¿cierto? Entonces, en ocasiones es necesario tener, bueno, miren, el chat me ha respondido, no le ha puesto cuidado. Tener un acercamiento con algo que nosotros conocemos. Por lo tanto, las expresiones algebraicas, al tener números y letras, esas letras se pueden reemplazar por un valor. No es el valor que yo quiera, no. En ocasiones es el valor que necesitemos o el valor que nos da el ejercicio. ¿Listo? Entonces, mire lo que dice. Dada la expresión algebraica, entonces, mire, tenemos un polinomio acá. 5AB menos 8A más 6B menos 3A cuadrado. Ese es nuestro polinomio. Dice, halle su valor numérico. No sabemos, o sea, esto representa un número. Lo que pasa es que es desconocido para nosotros, porque hay unas partes que sí conocemos, como el 5 menos 8, el 6 menos 3, pero hay unas que desconocemos qué valores tendrá A y tendrá B. Pero si sabemos el valor de A y B, como este ejercicio nos los da, dice A vale 2 y B vale menos 1, entonces halle ese valor numérico. Tenemos la expresión, lo único que tenemos que hacer es, entonces, para hallar ese valor numérico, es tomar esos dos valores que me dio el ejercicio y reemplazarlos. O sea, cambiar las letras por números. ¿Cuáles números? Los que me dio el ejercicio. Vuelvo y repito, esos números o es que nos conviene, ¿sí? En el caso de funciones, que a veces uno toma valores de X para ver cuánto vale Y, ¿sí?
y de esa manera hallamos el valor numérico de esa expresión. Entonces, listo, empecemos. Lo primero que debemos hacer es reemplazar los valores. Entonces, yo quité las letras y coloqué los valores. Entonces, donde está A coloco 2, donde está B coloco -1. Entonces, era 5AB, ya coloco 5 y abro paréntesis. ¿Por qué? Porque la operación interna entre 5A y B era multiplicación y los paréntesis o cualquier signo de agrupación me representa una multiplicación, ¿cierto? Entonces, por eso escribo paréntesis 2, paréntesis -1. Entonces quedaría 5 por 2 por -1 menos 8A, entonces sería 8 por 2 más 6B, entonces 6 por -1 menos 3 al cuadrado, entonces sería -3, 2 elevado al cuadrado. Lo único que hice fue cambiar y lo coloqué con colores diferentes, donde estuviera A coloqué 2, donde estuviera B -1, pero el resto de la expresión quedó igualita, por eso lo dejé en negro. ¿Listo? Solo reemplacé valores. Ahora sí, ya me quedó un polinomio, pero ese polinomio es aritmético, no hay una sola letra, por lo tanto yo puedo determinar el valor de esto solucionando todas las operaciones. Pero las operaciones, como lo vimos antier, las operaciones en una expresión como esta tienen una jerarquía. Entonces, lo primero que yo debo hacer es revisar esa jerarquía. ¿Y qué nos dice la jerarquía? Que primero resuelvo potencia, luego la radicación, luego la logaritmación, multiplicación, división, suma y resta. Recordemos que terminan siendo estas en primer lugar, estas en segundo lugar y estas en tercer lugar. O sea, solo hay tres cosas, pero yo aquí se las desglosé. Listo. Entonces voy a identificar. Miremos a ver. Aquí tengo multiplicación. O sea, ya tengo esta. Aquí también multiplicación, aquí multiplicación. Ay, pero mira, aquí hay potencia. Entonces también tengo una potencia. Y mirando signos, tengo sumas y restas. Entonces, sumas y restas. ¿Cuál de esas está en primer lugar? De las 4 que señalé. La potencia. Entonces, las potencias son lo primero que vamos a resolver. Entonces, lo primero que resolvemos es la potencia. Entonces, 2 elevado a la 2 es 4. Lo demás, si ustedes se fijan, quedó exactamente igual. Cambié los colores, no es más. ¿Listo? Como ya resolví la potencia, ya nomás me falta la multiplicación, la suma y la resta. O sea, los siguientes son las multiplicaciones. Entonces, voy a resolver las multiplicaciones. Entonces, sería, para multiplicar, entonces tengo en cuenta, multiplico números y signos. Entonces, sería 5 por 2, 10, por 1, 10, y más por más, por menos, menos. Por eso me queda menos 10. Aquí, el 2 es positivo y el 8 negativo. Más por menos, menos 8 por 2, 16. El 6 positivo, el 1 negativo, más por menos, menos, 6 por 1, 6. Y acá el 4 positivo, el 3 negativo, más por menos, menos, 3 por 4, 12. Listo, resolví las multiplicaciones. ¿Qué nos queda? La suma y la resta. Yo puedo primero hacer las sumas, sacar aparte los términos semejantes, los términos del mismo signo, o de una vez puedo ir haciendo. En este caso, todos tienen el mismo signo. Por lo tanto, es una suma algebraica. ¿Qué voy a hacer? Sumo todo y dejamos el del signo mayor, o sea, la cantidad va a ser negativa. Sería 10 más 16 más 6 más 12. Entonces nos daría 6 más 6, 12 y 2, 14, 4 y llevo 1, 3, 1, 4. Respuesta, 44 negativo. Facilito, ¿cierto? O sea, lo difícil ahí que es reemplazar, porque de ahí para allá ya lo sabemos. Bueno, con expresiones algebraicas, pues no hay más que trabajar, eso es lo más relevante. Ahora hablemos de las operaciones. Entonces, los polinomios también se pueden operar. ¿Cómo? Con suma, resta, multiplicación, división, potencias, raíces, todo eso. Hoy vamos a recordar lo que es suma, resta y multiplicación. Listo. Entonces, en este caso, encerré en paréntesis cada polinomio. Tengo 3 polinomios. Me dicen, a este polinomio súmele este y luego réstele este. O sea, encontré operación combinada entre suma y resta. Las coloqué al mismo nivel para mostrar que es exactamente lo mismo, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Como están todos dentro de un paréntesis, los agregué dentro de paréntesis. ¿Para qué? Para hacerles caer en cuenta lo siguiente. Si están dentro de un paréntesis,
tenemos que tener en cuenta que ¿es todo el polinomio el que se va a sumar o es todo el polinomio el que se va a restar? ¿Y para qué lo hice? Con la suma no hay ningún problema. También se pueden hacer en forma vertical, ¿no? 3a² menos a más 1/4 y sumamos la siguiente. A², coloco A² debajo de A², que son semejantes. B² no aparece, lo coloco por aquí. Y más 3 debajo de, entonces yo coloqué debajo de cada término semejante para poder sumar. Con la suma no hay ningún problema. El problema va a ser con la resta cuando tengamos que mirar los signos. Bueno, avanzo. A ver, ¿qué nos dice acá? Entonces, si vamos a mirar que necesitamos destruir los paréntesis. ¿Cómo destruimos los paréntesis? El paréntesis indica multiplicación, siempre, cualquier signo de agrupación significa multiplicación. ¿De qué? De lo que está inmediatamente por fuera del paréntesis, ¿sí? Con todo lo que está adentro, con todo, porque adentro hay un todo, ¿sí? Listo. Entonces dice, 3a² menos a más 1/4. Voy a quitar ese paréntesis de ahí, eliminándolo. Por fuera no hay signo, quiere decir que es un signo más. Si hay un signo más, no cambia absolutamente nada adentro. Porque si yo a más lo multiplico por un más, queda más. ¿Sí veo? O sea, era positivo y ¿cómo quedó? Positivo. Si yo un más lo multiplico por un menos, más por menos, menos, era negativo, quedó negativo. No va a cambiar absolutamente nada. Por eso, aquí escribí 3a² menos a más 1/4. ¿Por qué? Porque lo antecedía un más, no cambiaron los signos. En el siguiente polinomio lo antecede un más, por lo tanto los signos quedan iguales. Entonces quedaría positivo, negativo y positivo. Ah, y el problema está aquí al final, donde hay un menos. Miremos a ver, si a un menos lo multiplico por un más, más por menos, menos. Mire, era positivo, quedó negativo. Inmediatamente cambió. Si a un menos lo multiplico por otro menos, me da positivo. Era negativo y se volvió positivo. O sea, si yo multiplico por un signo negativo, inmediatamente los signos cambian. ¿Sí? Miremoslo de esa manera. Entonces sería menos, ¿por quién? Por este término que es positivo, más por menos, menos. Mire, A era positivo, ahora quedó menos A. Ahora, menos B², entonces menos por menos más. Mire, era menos B², ahora quedó más B². Eso es lo único que hay que tener en cuenta de la resta con respecto a la suma. Los signos. Ojo, recuerden, los signos, si voy a destruir paréntesis, ese menos afecta todo lo que hay dentro del paréntesis. En este caso no eran 2 términos, pero si hay 10 términos, los afecta a todos. No es que multiplican por el primer término y ya lo demás queda igual. No. El menos, cuando estamos restando, siempre, sustrayendo, siempre se le deben cambiar los signos. Si no cambio signos, estaría haciendo una suma, o sea, me queda mal. Listo, ahora sí, me quedó una expresión algebraica de 3, 6 y 2 son 8. 8 términos y no todos son semejantes. Entonces, para poderla reducir, aquí viene otra cosa. Debo buscar términos semejantes. Mire, entonces yo subrayé con colores diferentes los términos semejantes. Este A² es semejante con otro A² que aparece por acá, por eso lo señalé en rojo. Esta A, que está negativa acá, hay otra A que también es negativa. La señalé con otro color, en este caso violeta, moradito. Y un cuarto con 3 que son números, ¿cierto? Pertenecen a los números reales, ellos los señalé con otro color, en este caso azulito. Y menos B² con más B² son semejantes, los señalé con otro color, ¿sí? Que los dejé ahí de negrito fue, bueno, listo. ¿Para qué los señalé? Para que los miremos. Yo no cambié el polinomio, ni el orden, ni nada, solamente identifiqué los semejantes. Después de identificarlos, recordemos que los semejantes se pueden reducir. Entonces, voy a sacarlos aquí aparte. Entonces, 3A² menos A², ya. Este es positivo, este es negativo. Signos contrarios se restan. A 3 le quito 1, me quedan 2. El 3 es mayor, el 3 es positivo, respuesta positiva. Un cuarto más un tercio. Uy, tenemos entonces acá fracciones. Recordemos lo de fracciones, entonces el más sencillito, bueno, lo convertimos en fracción, carita feliz. Entonces sería 1 por 1, 1 más
4 por 3, 12. Sobre 4 por 1, 4. Entonces 12 más 1, 13 cuartos. Perfecto. Ya reduje los dos términos independientes. Y luego saqué las A, dice menos A, signos iguales se suman. 1 más 1, 2. Ninguno de los dos es mayor, pero como son signos iguales, dejamos el menos 2. ¿Listo? Menos 2A. Y este, menos B cuadrado más B cuadrado, signos contrarios se restan, 1 menos 1, 0. No es necesario colocarle, hay personas que escriben B cuadrado. Si yo escribo B cuadrado, eso es como tener un 1, ¿no? O escribimos 0 o escribimos 0B cuadrado y ya. Y al final de la expresión, pues yo no la coloco porque ¿para qué? ¿Qué hice? Cogí todas las respuestas con signo y todo y los uní y formé una expresión algebraica. Quedó 2A cuadrado menos 2A más 3, 13 cuartos. ¿Por qué cambié el orden? No es que yo, pues el orden y que me dio, ¿no? Simplemente aquí lo ordené. Utilicé el orden del polinomio. Como es una sola letra la que hay, es A, coloqué la de mayor grado, mire, al cuadrado, luego A a la 1 y el término independiente que sería A a la 0. Los ordené en forma descendente, o sea, de mayor a, a menor. Estoy escribiendo pacing. Listo. Eso es lo máximo que podemos hacer con un polinomio, ordenarlo. No más. Con respecto a una letra, en este caso solo era una. Listo. Eso en cuanto a la suma y la resta. La multiplicación, entonces para tener en cuenta la multiplicación la vamos a hacer en 3 pasos. Para multiplicar polinomios, entonces tenemos que tener en cuenta la ley de los signos, o sea que debemos multiplicar signos. Las propiedades de la potenciación, bueno, los números, con los números no hay ningún problema, por eso no lo recordé aquí, ¿cierto? Las propiedades de la potenciación para las letras. Porque, y nos recuerda cuál propiedad, no todas las propiedades, sino esta. Dice que si tenemos producto, o sea, multiplicaciones de potencias de igual base, entonces mire, A elevado a la M multiplicado por A elevado a la N. La base es este número. Como la base es igual, entonces dice, dejamos la misma base y solamente sumamos los exponentes. Y lo máximo que podemos encontrar es que podamos aplicar la propiedad de la multiplicación con respecto a la suma, la distributiva. ¿Ya? Entonces, si dice que A está multiplicado por un polinomio, o sea, un término multiplicado por otros términos, dice que yo aplico la distributiva como multiplicando por todos y cada uno de los términos que estén dentro del paréntesis, con signo y todo, ¿no? Entonces sería A por B más A por C. Miremos a ver, tenemos uno igualito, entonces mira, hay un término por fuera de otro polinomio. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos este por este y este por este. ¿Listo? Bueno, avancemos. Entonces, ahí quedaron subrayados menos 3 por 5. Entonces sería, estoy aplicando la distributiva con el primer término. Y luego, más, porque aquí está la operación más, ahí aparece, menos 3 por 7y. Apliqué la distributiva con el segundo término, ¿sí? O sea, primero hice esto y luego hice esto. Listo. Ahora, como ya tenemos esos monomios multiplicando, vamos a tener en cuenta ley de los signos, multiplicación de números normales y la propiedad de potenciación. Entonces, lo primero sería menos 3 por 5. Vamos a mirar. ¿Cuánto nos dio? Menos 15. ¿Por qué? Porque menos por más menos, 3 por 5, 15. Y ahí aparece la propiedad. X por X. Como tiene la misma base, dejo la misma base y sumo los exponentes. Aquí es como si hubiera 1. Entonces, 1 más 1, 2. Ahora sí, alguien de los que me participaba decía, ¿los exponentes no se suman? No, los exponentes solo se suman si los estamos multiplicando, si multiplicamos los términos. Bueno, la siguiente entonces sería, primero los signos, más por menos, menos, por más, menos. 3 por 7, 21, y aquí viene X por Y. Como no tienen la misma base, no puedo hacer nada y se deja igualito XY. Y esta sería la respuesta. Facilito, ¿cierto? Listo, miremos a ver. ¿Cómo hacemos? Ejercicios. Entonces viene un monomio multiplicado por un polinomio. ¿Debemos aplicarla?
distributiva, ¿cierto que sí? Entonces distribuimos este por este y este por este. ¿Cuánto nos daría? Primero los signos, más por menos, menos 8 por 3, 24. Y X por X, como es la misma base, dejamos la misma base y sumamos los exponentes. Y por el último, ya, entonces más por menos, menos 8 por 6, 48, X por Y, pues XY. ¿Fácil o difícil? Bueno, aquí mirando el chat, Natalia me dice que le explicara de nuevo cuál. No, profe, ya no, gracias. Sí, ya Bueno, entendí. qué pena, qué pena. Listo. Miremos a ver, aplicando la propiedad distributiva, menos 24x cuadrado menos 48xy. Listo, para la siguiente, ¿hay que aplicar distributiva también? Sí, ¿cierto? Este término multiplicado por todos y cada uno de los términos que están adentro. Recordemos, en 1, 2, 3, primero multiplicamos signos, luego los números y luego para las letras aplicamos la propiedad de la potenciación. Entonces nos daría 2 por 10, 20, A por A cuadrado B, más 2 por 7, 14, A por B, AB, y 2 por 1, 2, A por C, AC. Listo. La siguiente. ¿Qué dicen? Son solo monomios. La C, ¿cuánto daría? Menos 22 al cuadrado C. Menos 22 al cuadrado C. Perfecto. Más por menos, menos. 11 por 2, 22. A por A. Sumamos exponentes y la C ahí al ladito. Muy bien. Listo. Ay, la siguiente. Bueno, ya lo adelanté. 8 por 10. 80. X por Y. Y la última. Y se vararon. Bueno, listo. Primero los signos. Más por más, más por menos, menos. ¿Cuánto? No me siento segura. Esto se hace igual que, por ejemplo, en la primera y en la segunda, que se multiplica 10 por 11 y después 10 por 2. Y ahí se saca J, No. K, ¿no? No, ¿por qué? Aquí no hay que aplicar distributiva. Mire, este es un solo término. Este es un solo término. Este es un solo término. Solo aplicamos la distributiva cuando hay un polinomio, o sea, más de 2 o más términos, por un monomio o polinomios por polinomios, ¿sí? En este caso, como es de a 1, entonces primero los signos, más, por menos, menos, ya sabemos que es negativo. Luego sería 11 por 2, 22. 22 por 10, 220. y aquí está J, K y A. Pues entonces podemos colocar J, K, A, o podemos colocar A, K, J, o A, J, K. ¿Eso de qué depende? Esto es realmente lo mismo. Es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Pero normalmente acostumbramos a dejarlo en orden alfabético. Por eso dejamos A, J, K. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a las operaciones con polinomios. Dejamos hasta ahí el temita porque no alcanzamos a ver lo de división, porque tenemos que avanzar. Lo que nos queda es bastante. Este temita, este refrescamiento sí tiene bastante tema. Listo. Entremos ahora sí a lo que es la factorización. ¿Qué es factorizar? Factorizar es, su nombre lo dice, factor, viene de factores, de expresar como factores. Y los factores son, ¿qué? Los términos de una multiplicación. O sea, en conclusión, factorizar es expresar como una multiplicación. Y eso lo venimos haciendo siempre. Por lo menos, vamos a factorizar el número 6. ¿Cómo factorizaríamos el 6? Indiquémoslo como una multiplicación. ¿Cómo colocarían? 2 por 3, ¿no? 2 por 3, muy bien. Otra. 1 por 6. 1 por 6. ¿Hay más?
Al contrario, 6 por 1 también. Ajá, claro. 6 por 1, claro, nosotros sabemos 3 por 2. y 3 por 2, perfecto, no habrían más. Eso es factorizar. ¿Sí? No coloco el 3 por 2, no coloco el 6 por 1, porque estaría redundante, pero pues nosotros sabemos que son el factor 2 y el factor 3, en el orden que sea, el factor 1, el factor 6. Eso es factorizar, ahí está, se los coloqué en orden. Eso es factorizar. Pero si a mí me colocan más condiciones, no, es que debe factorizar, pero solamente en 2 términos, uy, ahí estamos. No, los factores deben ser números primos, entonces decimos, este no me sirve. Porque 1 no es un número primo, 6 tampoco es un número primo, ¿sí? Entonces el 2 y el 3 son números primos, entonces ¿cuál me serviría esta? Pero nosotros ya sabemos qué es factorizar, expresar como una multiplicación. Ya de ahí para allá, las condiciones que se pongan para cómo deben ser los factores es otro cuento, pero factorizar es expresar como una multiplicación. Bueno, entonces, por lo menos dice, factorizar es componer un número en factores primos, es expresar ese número en factores primos. Aquí me están diciendo en la siguiente, factorice solo números primos. Entonces, por lo menos el número 24. Lo más sencillo de buscar esos factores y que sean primos es hacer la descomposición en factores primos. Recuerda que se coloca el número, una barra vertical a la derecha de él, y a la derecha de esa barra vamos a colocar los números primos que pueden dividir o por los que ese número es divisible. Y ya, entonces por lo menos 24 es un número par, o sea, va a tener mitad, y 2 es un número primo. Entonces la mitad de 24, 12. 12 sigue siendo un número par, pues sigo sacando mitad o dividiendo 2, que es lo mismo, ¿no? 12 dividido en 2, 6. 6 sigue siendo número par, entonces lo divido en 2, o vuelvo a sacarle mitad, y eso es 3. 3 ya no tiene mitad, ya no es divisible en 2, entonces miro, el siguiente número primo es 3. Entonces resulta que 3 es múltiplo de 3, entonces yo digo que 3 dividido en 3, 1. Ya terminé. No puedo descomponer más. Y esa sería la descomposición. ¿Cómo se escribe? Entonces 24 es lo mismo que tener 2 por 2 por 2 por 3. En este caso encontré 4 factores, ¿sí? Lo descompuse o lo factoricé en 4 factores, pero esos 4 factores son números primos. Porque si me hubiesen dicho, no, factoriza el 24 en 2 factores, entonces ahí sí puedo coger 1 por 24, 2 por 12, 3 por 8, 4 por 6 y no hay más. ¿Sí? Esto sería en 2 factores. No me dijeron más nada. Pero si me dicen en números primos, mire cómo queda factorizado. ¿Ya? Pero es que yo quiero ver eso en 2 factores. Pues lo escribo así. 2 elevado a la 3 por 3. Utilizando la potenciación. Entonces, el factorizar depende de cómo nos pida el ejercicio. Con la parte numérica fue encantador porque trabajamos hasta grado sexto. Ahora sí. Conclusiones. Para factorizar un número o descomponerlo en factores se efectúan sucesivas divisiones, como lo hicimos con el 24, entre números primos, y obtenemos un 1 como último resultado allá, para poder decir que simplificamos, ¿cierto? Como el último cociente. Listo. Dice, para realizar las divisiones utilizaremos la barra vertical. A la derecha escribimos los divisores primos y a la izquierda los cocientes. Eso ya lo hemos hablado. Listo. Pero ¿qué ocurre? Con la parte numérica no hay ningún problema, pues era un recorderis. Eso mismo lo vamos a hacer ahora con polinomios. Entonces, para factorizar un polinomio, pues no vamos a poderlo descomponer así con la barrita vertical, pero sí lo vamos a descomponer en factores primos. Normalmente la factorización de polinomios también se hace en 2 factores, ¿cierto? ¿Y qué podemos hacer? Podemos sacar factor común, podemos mirar si el factor común lo puedo sacar, pero si están agrupados, o puedo mirar que es una diferencia de cuadrados, o puedo saber si es uno de los trinomios. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Pues vamos a mirar cada uno de ellos. Hay 10 formas o 10 clases, o lo que llamamos los 10 casos de factorización, para mirar si un polinomio se ajusta a alguna de ellas y poderlo hacer. No lo vamos a repasar todos porque no nos alcanzaría tiempo, entonces iniciemos. Entre los casos de factorización que vamos a ver, más o menos unos 4, 5 o 6 casos. El primero es lo que llaman el factor común. Este factor común solo se puede aplicar para binomios, trinomios y polinomios, ¿ya? O sea, cualquier término, pero que deben tener algo en común.
Los monomios, pues no vamos a factorizar monomios por esta forma, porque ¿qué vamos a sacar en común? Común, para hablar de algo común, es que al menos dos lo tengan para decir que tienen algo en común. Ah, yo tengo en común un lapicero que tengo en la mano. No, eso no funciona. Tengo que decir, mire, tengo en común con los demás también están escribiendo con rojo, con azul, ve, se hace comparación. Bueno, ese es el primer caso y por lo general uno lo primero que hace es inspeccionar el polinomio si se puede hacer por eso. ¿Listo? ¿Y cómo encontramos haciéndolo? Tanto por multiplicación o podemos hacerlo por división también. ¿Ya? Ya lo voy a explicar. Entonces dice, de los coeficientes, si tenemos en la parte numérica, extraemos el máximo común divisor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se extrae el máximo común divisor? Recordemos que eso lo repasamos el día de antier. De las letras, pues las que estén repetidas y siempre escogemos el de menor exponente. Y ese término que encontremos ahí es el que se escribe como factor común de ellos y el resto se expresa como una multiplicación. ¿Listo? Entonces miremos a ver. Ejemplo, vamos a hallar de 24xy y menos 18xz, lo vamos a factorizar por este caso, factor común. Entonces miramos entre 24 y 18, ¿qué tienen en común? O sea, vamos a hallar el máximo común divisor. Aquí lo hacen con el conjunto de los divisores. Recuerda que yo les dije, lo podemos hacer así o lo podemos hacer así. Entre 18 y 24 hacemos la descomposición. Mitad tiene 9, 12. Este me sirvió. Mitad, 6 y 3. No me sirvió para los dos, no lo puedo encerrar. Mitad, 3 y 3. Tercera, 1 y 1. Este me sirvió para los dos. Este es un divisor común, este es otro divisor común, pero no es el máximo. El máximo es la multiplicación. 3 por 2, 6. Por eso 6 es el máximo común divisor. Pero es que aquí lo hicieron por conjuntos divisores. Miremos, a ver. Tienen en común el 2, por eso va el 2. Este 2 no tiene común con nadie. Y este 3 común con este, 3. Este no tiene común con nadie. 2 por 3, 6. Es exactamente lo mismo. Entonces, en la parte de coeficientes tienen algo en común. ¿Cuál? El 6. Listo. Y las variables, miremos, aquí está xy y aquí xz. Se repite la x, por lo tanto la x es algo en común. Dice que se deja el de menor exponente. En este caso tiene el mismo exponente, pues se deja x. Entonces, el factor común viene a ser 6 en la parte numérica y x en la parte literal. Y voy a expresar eso de otra manera. Por lo tanto, mire cómo queda. ¡Uy, pero cómo hicieron para sacar eso! Fácil, mire lo fácil que es. El primer término, que es 24xy, lo voy a hacer por división para que lo mire. O ahorita lo miramos por multiplicación. Lo divido en el factor común, que fue 6x. 24 dividido en 6 da 4. X con X se cancela, ¿quién queda? Y. Por lo tanto, si a 6xy lo multiplico por 4y, me va a dar 24xy. Por eso yo coloco 6x factor común ¿de quién? De 4y. Y luego con el segundo, luego dice menos 18xz sobre 6x. Más por menos, menos 18 dividido en 6, 3. Ojo, siempre estas divisiones me van a dar exactas. X con X se va, ¿quién queda? Z, por eso queda más 4y menos 3z. Entonces, 6x es factor común de todo esto. ¿Qué hice? Lo expresé como una multiplicación, por lo tanto quedó factorizado. El siguiente dice 28x x a la 6, perdón, aquí va un más, aquí iría un más. No, pero ya está arregladito abajo, perdón, era que aquí había un errorcito y ya lo arreglamos. Listo. Entonces, vámonos. 28x a la 6, 128x a la 6 menos 76x a la 5 y a la 3. Miremos a ver. Aquí está sacado el máximo común divisor o el factor común entre 128 y 76 por conjunto de divisores. Entonces miremos a ver. 2 acá, por lo tanto 2 es común. 2 acá, por lo tanto 2 es común. Estos dos no tienen nada en común con los demás, este 19 tampoco, por lo tanto el máximo común divisor es 2 por 2, 4. ¿Listo? Y entre las variables tenemos x a la 6 y x a la 5y.
X se repiten ambas, entonces dejamos la X, pero siempre anotamos el del menor exponente. Sería X a la 5. Por lo tanto, el factor común es 4X a la 5. ¿Listo? ¿Qué pasa? Lo vamos a hacer, hagámoslo por multiplicación, a ver si nos queda más fácil, pero para mí es más fácil en división. 4X a la 5 es factor común ¿de quién? Un número que multiplicado por 4 me dé 128. Mientras me pongo a hacer eso, pues yo lo hago por división. Entonces yo digo 128X a la 6 dividido en 4X a la 5. Entonces 128 dividido en 4 me daría 32. Y X a la 6 dividido en X a la 5. Ojo, estoy simplificando o estoy dividiendo. ¿Qué hacemos cuando con la propiedad? La propiedad dice que si estamos dividiendo, restamos los exponentes. Si estamos multiplicando, se suman. Eso es lo que vemos, ¿no? 6 menos 5 nos daría 1. Por lo tanto, da 32X. Por eso aquí coloco el 32X. Menos 76X a la 5Y dividido en 4X a la 5. Pues 76 dividido en 4 da 19. Y X a la 5 con X a la 5 se va. ¿Quién quedaría? Y. Por lo tanto, esa es la factorización. ¿Listo? Siguiente, factor común por agrupación de términos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo sacar el factor común, pero no todos los términos van a tener el mismo factor común. Mire este ejemplo. Dice AM más BM más A cuadrado más AB. Yo encuentro que 1, 2, 3 términos tienen la A, pero no los 4. Yo encuentro que 2 términos tienen la B. 2 términos tienen la M. Pero no hay ninguno, los 4 que tengan algo en común. Por lo tanto, no puedo aplicar factor común. Ay, pero mire lo que encuentro. Si yo los agrupo, si yo los reúno en grupitos, yo puedo encontrar algo en común. Mire, si ustedes se dan cuenta, los 2 primeros que tienen en común la M y los 2 segundos tienen en común la A. Ah, pero yo puedo decir que este primero con este tiene en común la A y que este con este. Ah, sí. O sea que aquí pueden haber más de una forma de solucionar. La respuesta nos va a dar igual. Entonces, miremos, a ver, voy a formar grupitos. Lo más sencillo, los 2 primeros, por eso los agrupé entre paréntesis, y los dos últimos. ¿Qué tienen en común los 2 primeros? Pues la M. Entonces, M es factor ¿de quién? De A más B. ¿Por qué? Porque la división era sencillita, miren. AM dividido en M. M con M se va y queda A. BM dividido en M, que era el factor común. ¿Quién queda? B. Por eso aquí coloco A más B, ambos positivos. Listo, ahora miremos los 2 segundos. ¿Qué tienen en común? La A. Entonces, A cuadrado dividido en A, restamos los exponentes 2 menos 1, 1. Por eso aquí aparece A. Y AB dividido en A, ¿quién queda? B. Por eso aquí aparece la B. Todo positivo, no hay ningún problema. Listo, ya están agrupados. Si ustedes se dan cuenta, al dejarlos agrupados, lo que quedó en los paréntesis es igual. Por lo tanto, yo puedo volver a sacarles factor común. ¿Y cuál es el factor común? Todo el paréntesis, A más B. ¿Factor común de quién? Miremos a ver lo que está por fuera. M más A. Y listo, quedó factorizado. Esa sería la solución. Este es muy sencillo. ¿Ya? Bueno, miremos a ver otro ejemplo. ¿Cuál es el resultado de factorizar 6 a cuadrado? Bueno, yo ya les di la solución. 6ax más 3a cuadrado menos 4bx menos 2ab. ¿Qué hice? Agrupé los 2 primeros y los 2 últimos. Ojo, mire, los 2 últimos yo separo los 2 grupos con un más, porque los signos vienen después. Y dentro coloqué los términos con el signo que tenían. ¿Qué encontré en común entre 6ax y 3a cuadrado? Entre 6 y 3, pues yo hice la descomposición rapidito, mitad 3 dividido en 3, 1. Este me sirvió, este es el factor común. Yo dije que 3 era el factor común. Y entre las letras está repetida A. Divido 6ax dividido en 3a. 6ax dividido en 3a para mirar por cuánto multiplico. 6 dividido en 3, 2. A con A se va, ¿quién queda x? Por eso coloco aquí 2x. Y 3a cuadrado dividido en A, perdón, en 3a, 3 con 3, está 1, ¿cierto? Y restamos los exponentes 2 menos 1, 1, por eso aquí coloqué A. Miremos los siguientes. Los 2 siguientes tienen en común el menos, por eso el menos sale acá. Y ahí lo puse en azul y ahorita lo reteñé en rojo.
Entre 4 y 2, entre 4 y 2, ¿qué tenemos? Perdón, una. Este me sirvió para los dos y ya. Este es el máximo común divisor. Y las letras, miramos que se repite la B. Entonces, menos 2AB. Ahora sí, menos 4BX dividido en menos 2B, perdón. Más por menos menos, 2 dividido en 4 dividido en 2 da 2. B con B se va, quien queda X, por eso aquí coloco 2X. Bueno, perdón, había olvidado el signo aquí, menos por menos más, por eso nos queda 2X positivo. Y luego dice, menos 2AB dividido en menos 2B. Menos por menos más, 2 dividido en 2, 1, perdón, B con B se va, ¿quién queda? La A. De esa manera, entonces, ¿qué nos quedan los paréntesis? Mire, 2A, perdón, 2X más A y 2X más A. Vuelvo a sacar factor común, 2AX es factor común de lo que está por fuera, 3A menos 2B, y esa sería la solución. Ya después de haber hecho los grupos, que es lo más difícil, ya la última parte es casi que mirar qué es lo que se repite y qué está por fuera. Siguiente caso, que va a encontrarse mucho la diferencia de cuadrados. Este es uno de los más sencillos que hay. ¿Sí? Bueno, todos son sencillos. ¿Cómo determinamos qué es una diferencia? Porque hay un menos. De cuadrados, esos cuadrados que es un, hablemos aquí de algo que se llama cuadrado perfecto. ¿Qué es un cuadrado perfecto? Es aquel número, aquella expresión que tenga raíz cuadrada exacta. ¿Sí? O que lo pueda expresar como una potencia, ¿sí? De segundo grado. Listo. Entonces dice, es la diferencia, o sea, hay un menos, vamos a restar. 2 cuadrados, ¿como cuáles? Como este que aparece aquí, a cuadrado y b cuadrado. Si yo a cuadrado le saco la raíz cuadrada, me da, ¿cómo es raíz cuadrada con exponente 2? Sí tiene raíz cuadrada. Raíz cuadrada de b cuadrado, el índice de la raíz es igual al exponente, entonces queda b. Por lo tanto, si tienen raíz cuadrada, son cuadrados perfectos. ¿Cómo se factoriza? Sencillito, miren. Un factor y 2 factores. Las raíces en un factor se suman, en otro factor se restan. ¿Ya? Y esa es la forma de factorizar. El siguiente dice, 4x cuadrado menos 25. Vamos a hacerlo acá. 4x cuadrado menos 25. Miremos a ver, es una diferencia. Vamos a comprobar que sean cuadrados perfectos. La raíz de 4x al cuadrado. La raíz de 4, 2. La raíz de x cuadrado, x porque sería este con este. La raíz cuadrada de 25, 25 es un número cuadrado, y la raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 por 5, 25. Ambos son cuadrados perfectos. ¿Cómo se factorizan? Las dos raíces, en una se suman y en la otra se restan. Y ya, pare de contar. Siguiente caso. Bueno, mira, aquí les coloqué otras. Entonces, factoriza la expresión x cuadrado menos 9. La raíz de x cuadrado x, la raíz de 9, 3. Colocamos las dos raíces, o sea, x3 en una en suma y la otra en resta. Y esa sería la solución. ¿Qué pasa si los coeficientes son fracciones? No pasa nada. Dice 16 novenos de x cuadrado menos un 25avo. Vamos a comprobar que sea una diferencia de cuadrados, si están separados por un menos. Y la raíz cuadrada de 16 novenos x al cuadrado, raíz cuadrada de 16 novenos x al cuadrado, hagámoslo todo por aparte. La raíz de 16, la raíz de 9 y la raíz de x cuadrado. La raíz de 16, 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4, 16. La raíz de 9, 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9. Y la raíz de x cuadrado, x. Por lo tanto, 4 tercios de x es la raíz. Y la raíz de un 25avo, la misma. La raíz de 1 y la raíz de 25. Estoy utilizando propiedades de potenciación para hacerlo más fácil. La raíz de 1 es 1 y la raíz de 25 es 5. Por lo tanto, es un quinto. Si ya tengo las dos raíces, fácil. En un factor la sumo y en el otro la resto, y esa es la factorización. Fácil, ¿no? Siguiente caso. Vamos a hablar de los trinomios. Vamos a ver 3 trinomios. El primero, el trinomio cuadrado perfecto. Su nombre le dice, trinomio debe tener 3 términos. Deben ser cuadrados perfectos. ¿Pero quién? El primero y el último. El primero y el tercero son cuadrados perfectos. ¿Quiénes son cuadrados perfectos? Yo lo he borrado. Los que tienen raíz cuadrada, ¿cierto? Ya lo hemos visto acá. Y
La última condición es que el segundo término es el doble producto de las dos raíces. Miremos a ver. Factoricemos esta, x cuadrado más 6x más 9. ¿Tiene tres términos? Sí. ¿Están ordenados? Sí. Mire los exponentes. A la 2, a la 1 y a la 0. Listo. Miremos a ver. No es necesario ordenar. Tiene el primero y el segundo término, el primero y el tercer término son cuadrados, ¿sí? Les podemos sacar raíz cuadrada, como dicen, ¿ya? Bueno. Raíz cuadrada de x cuadrado x de 9, 3. Y comprobemos que si multiplicamos las dos raíces por 2, o sea, el doble producto de las dos raíces, es el término de la mitad. Sí, es un trinomio cuadrado perfecto. La factorización es difícil, muy difícil. Es solo coger las dos raíces, ¿cierto? La primera raíz, el signo del segundo término, la segunda raíz y elevarlo al cuadrado. Y esa es la solución. Tenemos este otro. ¿Listo? Vamos mirándolo un momentico. ¿Listo? Sencillito, ¿cierto? Ya miramos, hicimos todo el paso a paso. En este caso sí nos tocó ordenar. A veces, ¿cómo sé yo que me toca ordenar? El último término nunca puede ser negativo. Ya sabemos que el primero y el último pueden ser deben ser positivos. El único que puede ser negativo es el segundo. Por lo tanto, al ordenar en forma descendente, mire, quedaría x a la 2, x a la 1 y aquí no aparece x, o sea, 0. Aunque están las dos letras, solo miro una, inmediatamente queda ordenado con respecto a la otra. Listo, confirmamos de que el primer término tiene raíz cuadrada, el último tiene raíz cuadrada y que si multiplico las dos raíces por 2, me da el término a la mitad. Entonces, ¿qué hago? Tomo las dos raíces, el signo del segundo término que ordenado me dio negativo y elevo al cuadrado. No es más sobre el trinomio cuadrado perfecto. Hay otros dos trinomios que no son cuadrados perfectos, pero también son trinomios. Como este, que dice que es el trinomio de la forma x elevado al cuadrado más bx más c. Este, lo único que tenemos es que el primer término es un cuadrado perfecto. No más. Y los otros cumplen las condiciones. Venga, a ver, miremos a ver. De una vez nos saltamos todo eso. Entonces dice que lo debo realizar en 3 pasos. Bueno, mentiras, hasta en más. Me salto todo esto para decirles, bueno, vamos a factorizarlo. Entonces, factorizamos x cuadrado más 3x menos 10. Primer paso, vamos a sacarle la raíz cuadrada al primer término. El primer término es x cuadrado y la raíz es x. Perfecto, vamos bien. Y vamos a expresar eso, esa raíz, en 2 factores. Entonces, en el primer factor x, en el segundo factor x. Ahora vienen los signos. ¿Qué pasa con los signos? Allá atrás hablaba de los signos, preferí repetirlo acá. Entonces, en el primer factor va a ir el primer signo que encontremos, bueno, el del segundo término. Por lo tanto, va positivo. En el segundo factor debo tomar esos dos signos, tanto este como este, y multiplicarlos. Entonces sería más por menos, menos. Por lo tanto, en el segundo factor va un menos. Entonces ya tenemos que está x más y x menos. Nos faltarían 2 términos. Esos 2 términos son 2 numeritos. Son 2 números que van a cumplir 2 condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que al multiplicarse esos 2 números me den el último término, o sea, 10. Y que al hacer la suma algebraica de esos 2 números que voy a colocar ahí, me den 3 positivo, o sea, el coeficiente del segundo término. ¿Ya? Entonces, miremos a ver, yo coloqué acá.
1 por 10, 10. Y si es sumado, me da 11. Los siguientes factores, o sea, 10 solo tiene dos factores, 1 por 10 y 2 por 5. No hay más formas de descomponerlo en dos factores. Entonces, si es 2 por 5, lo sumo, me da 2 más 5, 7. Ay, pero si no me toca restarlos, entonces sería 10 menos 1, 9. Y si me toca restarlos, 5 menos 2, 3. ¿Listo? Ahora vamos a mirar cómo sé si me toca sumar o restar. Fácil. Miremos los signos. Aquí va a ser más y aquí va a ser menos. Signos contrarios o signos diferentes se restan. O sea que debo tomar la opción de resta. Entonces, miremos a ver, cualquiera me sirve 1 por 10 o 2 por 5, pero solamente una pareja de esas me va a servir que me dé este segundo término que está aquí, que es 3. O sea, por lo tanto, 5 menos 2, 3. Los números que voy a usar, el 5 y el 2. Para no complicarnos con más signos ni nada, siempre colocamos el mayor en el primer paréntesis y el menor en el segundo. Y listo, quedó factorizado. X más 5 por X menos 2 me da X al cuadrado o X2 más 3X menos 10. Y ya. Entonces, ay, se vuelve cansado, pero mire, mirándolo así, el paso a paso, es muy sencillo. O sea, con 3 simples pasitos lo hacemos. Bueno, el siguiente caso es el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Resulta que este trinomio es muy similar al anterior. Hay una cosa que tienen diferente, es que tienen el número que acompaña el primer término es diferente de 1. Mira, aquí dice, el coeficiente es diferente de 1, o sea, ese valor de A no puede ser 1, como en el anterior, sino es un número y por lo general no tiene raíz cuadrada. ¿Qué debemos hacer? Pues entonces nos toca seguir un paso a paso. Miremos a ver. Mira este caso, 5x cuadrado más 6x más 1. Entonces tenemos 3 términos. El primer término, la variable sí tiene x, sí tiene raíz cuadrada, es x cuadrado, pero el 5, el número que acompaña, es diferente de 1 y peor aún, no tiene raíz cuadrada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a convertir en un número cuadrado. ¿Cómo convertimos ese 5 en un número cuadrado? Pues multiplicándolo por el mismo. Si yo tengo 5 y lo multiplico por 5, me quedaría 5 a la 2 o en su defecto 25 y es un número cuadrado. Pero ya lo solucioné, el primer término va a tener raíz cuadrada, pero si yo multiplico por 5, a ese término estaría haciendo las cosas mal. ¿Qué me toca? Multiplicar por el 5 todos los términos del polinomio. Y si yo agrando 5 veces, estaría cambiando el ejercicio. Entonces, ¿qué me toca? Dividir por ese mismo número para poder simplificar y que nos quede igual. En conclusión, voy a multiplicar por 5 quintos. 5 en el numerador y 5 en el denominador. Miremos a ver, si yo simplifico 5 dividido en 5 me da 1. Estoy multiplicando por 1. Y según las propiedades de la multiplicación, el 1 es el módulo de la multiplicación y si yo multiplico cualquier número por 1, no cambia, queda el mismo número. Por lo tanto, estoy utilizando las propiedades y estoy justificando que lo que estoy haciendo está bien. ¿Listo? Entonces, ¿cómo multiplicamos? Miremos a ver. 5, bueno, aquí faltó haber escrito acá. Venga, borramos un poquito y lo escribimos para que lo mire. Digamos que este es el caso con mayor procedimiento, es larguísimo, pero sí es más largo que todos, pero es igual, es muy, muy sencillo. ¿Listo? Entonces miremos a ver. 5 por 5x cuadrado más 6x más 1. Lo escribo acá como para que lo miremos, que allá aquí en esta imagen que coloqué está todo, saltaron ese paso. Entonces, 5 por 5 me da 5x al cuadrado, 5 al cuadrado, x al cuadrado. 5 por 6, aquí aparece 5 por 6, y 5 por 1, bueno, aquí de una vez aparece la multiplicación, 5 por 1, 5, dividido en 5, ahí está. ¿Qué pasa? Esto lo agrupé en decir 5x todo al cuadrado. Es lo mismo que tener 5 al cuadrado, x al cuadrado. Y mire lo que ocurre. Aquí decía 5 por 6x. ¿Y qué hice? Cambié el orden. Quedó 6 por 5x. Más 5. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque mire lo que ocurre. Hay algo elevado al cuadrado
y aquí hay un número con ese algo, me devuelvo. Dice acá, hay algo elevado al cuadrado más un número con ese algo que ya no está elevado al cuadrado. Mire que es la misma expresión, ¿sí? Entonces lo que voy a buscar es dejar como el caso anterior, que es el más sencillo, ¿cierto? Entonces, el primer término ahora sí tiene raíz cuadrada. Mire, raíz cuadrada de 5x al cuadrado ya la tendría. Raíz se va con el cuadrado, ¿quién queda? 5x. Sí la tiene. Y eso es lo único que me interesa para el caso anterior. Entonces, raíz cuadrada del primer término, 5x. Y ese lo coloco. 5x en el primer factor y 5x en el segundo factor. Mira, aquí aparece. ¿Ya? Ahora, los signos. Más en el primero y más por más me daría más en el segundo. O sea, los signos van a ser iguales, ya vamos imaginándolos. Me faltan dos números o dos términos que al multiplicar den 5, entonces 5 es un número primo y la única multiplicación es 1 por 5. La tenemos. Y como son signos iguales, que al sumar den 6. 1 más 5 de 6. ¿Por qué 6? Porque 6 es el número que está aquí afuera, el del segundo término. Lo encontramos, colocamos el 5, que es el mayor en el primero y el menor en el segundo, y quedaría factorizado 5x más 5, factor de 5x más 1. ¡Ay, pero qué ocurre! Nos falta aquí el denominador. Si multiplicamos y amplificamos todo, lo agrandamos 5 veces, lo quintuplicamos, ¿cierto? Ahora necesitamos simplificarlo para poder llegar a la mínima expresión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar factor común. Mire que el primer polinomio, el del primer paréntesis, tienen en común el 5. Entonces, 5 factor ¿de quién? De x más 1. Porque 5x dividido en 5 da x y 5 dividido en 5 daría 1. El segundo factor no tiene nada en común, es un polinomio primo. Entonces, ahora sí me quedó un 5 acá, de manera que si yo simplifico o divido este 5 de este 5 me da 1. La expresión quedó x más 1, factor de 5x más 1. Y esa sería la solución. En este pues tiene más operación, más procedimiento, pero en realidad es muy sencillo. Lo que se busca es dejarlo como en el caso anterior, que es el más simple. Un ejercicio más aquí y ya está hecho. Dice, factorizar es 6x cuadrado menos 7x menos 3. Entonces, el primer término no tiene raíz cuadrada, cumple la condición de que la variable está al cuadrado en el primero, está la 1 en el segundo y en el tercero no está. Y el primer término, la variable sí tiene raíz cuadrada, pero el coeficiente no, entonces lo vamos a convertir. O sea, multiplico por el mismo, pero si multiplico por el mismo, divido por el mismo 6. Entonces quedaría 6 factor de 6x cuadrado menos 7x menos 3. Ahora sí, empiezo a multiplicar. 6 por 6 me da 6x al cuadrado. De una vez me cambió todo. 6 por 7 es lo mismo que tener 7 por 6. Por eso lo cambio. Y 6 por 3, 18. Ahí está. Junto con los signos, ¿no? Ya después de haber multiplicado signos. Ahora sí, el primer término sí tiene raíz cuadrada. O sea que lo colocamos aquí en el primer factor. 6x y 6x. Primer signo, menos. Por eso aquí colocamos menos. Segundo signo, menos por menos, más. Por eso en el siguiente factor va el más. Buscamos dos números que multiplicados den 18. Y mire, tenemos 1 por 18, 2 por 9 y 3 por 6. Encontramos tres posibilidades. Dos números que multiplicados den 18. Pero miremos, como hay un signo negativo dentro de un paréntesis y un positivo en el otro, o sea, signos contrarios se van a restar. Que restados me den el número que está aquí afuera, que dé 7. Entonces miremos, 18 menos 1 da 17, no nos sirve. 9 menos 2, 7, esa es la que nos sirve, por lo tanto, de aquí sacamos el 9 y el 2. ¿Qué hago? Coloco el 9, que es el mayor, en el primero y 2 en el segundo. Necesito quitar este 6, o sea, simplificar. Entonces, ¿qué me toca? Hallar factor común entre los que están allá. O otra forma de verlo. No a ese le podemos sacar cesta, a este no. Entonces, yo descompongo entre 6 y 9. Voy a mirar quién está. Mitad 3, bajo 9. Tercera 1 y 3. Me sirvió para los dos. Por lo tanto, el máximo común divisor es 3. 3 factor de quién? Entonces expresé el 6x menos 9 como 3 factor de 2x menos 3. Y entre 6 y 2, mitad, 1 y 3 me sirvió para los dos. Tercera
El factor común es el 2, por eso aquí quedó esto. Pero yo aquí en el denominador tengo es 6, no tengo ni 2, ni tengo 3. Ah, pero el 6 es un número compuesto y lo puedo expresar como la multiplicación de 2 por 3. De manera que lo dejé 3 por 2, ¿no? Para que el 3 se vaya con el 3, el 2 con el 2 y queda factorizado. Quedaría 2x más 3, menos 3, perdón, y 3x más 1, y esa sería la factorización. Bueno, en cuanto a los casos de factorización, hasta ahí es que llegamos. ¿Sí? Entonces repasamos 5 o 6 casitos. Lo demás, pues nos toca ir por el camino. ¿Por qué estos? Porque son los casos de factorización más usados. ¿En qué los van a usar? Bueno, ahorita que algunos van a escribir álgebra, trigonometría y geometría, si encuentran por ahí de pronto álgebras lineales o encuentran los cálculos, el diferencial, el integral, en muchas ocasiones es necesario ¿qué? Factorizar para que podamos hallar las derivadas o las integrales. Bueno, entonces con esto ya terminaríamos el repaso de álgebra. Me preguntan que cuándo es otra clase. No, estos son refrescamientos. Y hasta hoy terminamos. ¿Sí? Bueno, siguiente. Terminamos lo de álgebra. Vamos a recordar unas poquitas cosas, solo conceptos básicos de estadística para aquellos que tengan, matriculen pensamiento lógico y luego las estadísticas. ¿Listo? Entonces, conceptos básicos de estadística. Bueno, ¿qué es la estadística? La estadística es una parte de la matemática que con ella nos permite solucionar o tener una idea más clara de algunas situaciones que se hace necesario estudiarlas y hasta resolverlas. Entonces, ¿qué hacemos? Se recolecta, se organiza y se interpreta la información. ¿Cómo recolectamos la información? A través de entrevistas, de encuestas, de ¿qué más? De mediciones, ¿sí? Y esos estudios, porque eso se llama un estudio cuando yo realizo quiero solucionar un problema, entonces se hace un estudio estadístico. Entonces, después de medir o de recolectar toda la información, la debo organizar. Y siempre se organiza de la manera más útil y más interesante para que cualquier persona pueda mirarla. Y nosotros que estamos haciendo el estudio, pues la tengamos muy a la mano, toda organizada, ordenada. Se presenta la información en gráficos, son muy vistosos para que se vea de una manera sencillita, se vea de una manera muy, muy hermosa. Todas esas cosas que aparezcan ¿con qué? Con colores y que sea de fácil acceso, ¿ya? Y de esa manera poder extraer información que nos sirve para dar una respuesta o para dar soluciones. Ahí es donde viene la parte de la estadística. Entonces, una parte de la estadística llega hasta la recolección y tener la información y entenderla. Y hasta eso ahí trabajaríamos en la parte de la estadística descriptiva, ¿sí? Pero si vamos a la estadística diferencial, entonces es cuando tomamos esos datos y no solamente decimos, ay, a la mayoría le gustó el sabor de helado de vainilla o todos prefieren comer helado de chocolate. No, eso no, hasta ahí eso es tener una información, hacerlo descriptivamente. Cuando vamos a la estadística inferencial, entonces esas conclusiones que se toman, se analizan y se toma esos datos sencillitos, como los que estaba nombrando, se toman para hacerlo más sencillo, mucho más sencillo y hacer un estudio, hacer correcciones, hacer mejoramientos. Bueno, ¿qué otra cosa encontramos en la estadística? Se habla de una población. ¿Qué es la población? Es el total de individuos que, con los que se va a hacer el estudio.
Un ejemplo, si necesito hablar de los habitantes de una ciudad, pues tengo que entrevistar o hacer, hallar los datos con los habitantes de una ciudad, ¿sí? Si estoy hablando de animales, pues tendría que ir a tomar los datos con los animales. Que si estoy hablando de plantas, pues sería con las plantas. Eso sería la población, ¿sí? Si yo quisiera saber cuántos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia tienen matriculado el curso de ¿qué? De álgebra, trigonometría y geometría. Entonces, la población, ¿quién va a ser? ¿Los estudiantes del colegio X? ¿O los estudiantes de la Universidad de la Unillanos? ¿O los estudiantes de la Nacional? No, solamente mi población va a ser los estudiantes matriculados en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAT. ¿Por qué? Porque ese es el estudio que yo voy a hacer. Listo. Entonces, resulta que las poblaciones pueden ser muy, muy grandes, tanto que no se pueden contar, o si se pueden contar, son extremadamente grandes, ¿cierto? Muy, muy grandes. O hay unas que son poblaciones finitas. Pueden ser muy grandes, pero todas, pues, tenemos acceso a todas y se puede llegar hasta el último elemento. Pero cuando se tienen esas clases de poblaciones extremadamente grandes o poblaciones que no podamos contar, nos toca sacar parte de esa población para poder hacer el estudio. Y a eso es lo que llamamos muestra, o sea, es un subconjunto o una parte de esa población. Ojo, cuando sacamos esa muestra debe ser representativa. Porque si nosotros no sacamos, bueno, ahorita hablamos de la muestra, si sacamos una muestra que no es representativa, muy difícil. Siguiente concepto, variable. Cuando hablamos de variable, estamos hablando de una característica, pero no de cualquier característica, sino de una característica que se pueda medir, ¿sí? Entonces, yo por lo menos, si yo quiero saber la cantidad de hermanos que tiene cada uno de los estudiantes que están asistiendo hoy al refrescamiento. Pues entonces, si ve, yo lo puedo medir porque puedo tomar la entrevista y yo puedo decir, tantas personas tienen un porcentaje no tienen hermanos, son hijos únicos. Bueno, entonces, esas variables, según como están clasificadas, pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. ¿Cuándo son cualitativas? Cuando estamos hablando de solo características, de solo gustos, de solo preferencias, ¿sí? Y son atributos o categorías. Y la medición no se hace de forma numérica, ¿sí? Sino se hace de otra manera. Por eso hablo de gustos, de preferencias. Una respuesta que no tiene que ver con el número. A veces esas respuestas de las variables cualitativas solamente tienen dos opciones, sí o no, blanco o negro, ¿sí? En algún tiempo, entonces se hablaba de femenino y masculino, ¿sí? Ahorita pues ya no puede ser dicotómico eso ahí. Entonces, dicotómico cuando solamente toma dos opciones, ¿sí? Si es negro, si es blanco, si es sí, si es no, si es arriba o abajo, bueno, listo. Y politómicas cuando puede tomar muchas más de dos opciones, ¿sí? Entonces ahora el género entonces se amplió, ¿cierto? Bueno, dentro de las cualitativas podemos encontrar dos clasificaciones que sean nominales, o sea, que no se pueden someter a un criterio de orden, ¿sí? Por lo menos el color. Hacemos una encuesta para el color preferido, un color preferido. Nos da lo mismo colocar de primero el negro que colocar de último, ¿sí? O sea, no hay ningún orden aquí específico. Otra cosa, el estado civil. No importa si de primero colocamos si son casados y después que no son casados o viceversa. La profesión, bueno, muchas de ellas que sean solo gustos, preferencias o condiciones, atributos, pero que no necesiten ser ordenados. Mientras que las ordinales son las llamadas cuasi cuantitativas porque sí nos dan un orden. ¿Como cuáles? Por lo menos cuando tenemos gustos o situaciones donde aparezca que sea leve, moderado y grave. Entonces nosotros sabemos que el grave es mucho, moderado pues intermedio y leve pues muy sencillo, ¿sí? Entonces ahí sí da un orden, está intrínsecamente el orden.
y nos tocaría ordenarlas, ¿cierto? Escribirlas en ese orden. Si son las medallas obtenidas, nosotros sabemos que el oro sería el primer lugar, la plata el segundo, el bronce el tercero. O el grado de satisfacción, mucho, poco, nada, bueno, regular, malo. Entonces ahí, dependiendo de esos, pues nos tenemos que hacer en un orden a la hora de organizar y de presentar la información, ¿no? Porque cuando la estamos recolectando no hay ningún problema. Entonces, las variables cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Ahora, las variables cuantitativas, entonces son las que se expresan con cantidades numéricas, ¿sí? La respuesta, número de hermanos, estatura, peso, ingresos mensuales. Bueno, todo esto tiene que ver con números, por eso esas serían variables cuantitativas. Pero a su vez las variables cuantitativas se clasifican en dos, dependiendo de qué, del rango de esos números. Las variables discretas son las que toman, en conclusión, números naturales, ¿sí? Una escala numérica sencilla, no hay interrupciones y ya. Entonces la respuesta es 1, 2, 3, 20, 50, 100, ¿sí? Son números naturales. Y las continuas son las que pueden tomar variables en un rango mayor. O sea, ya hablamos de números racionales, son las que expresan o con fracciones o con decimales en conclusión, ¿sí? Entonces, entre esas estarían, ¿qué? El peso, la estatura, si la tomamos en metros, ¿no? Porque no hay personas que midan 1 metro o 2 metros y ya, no. Entonces medimos 1,20, 1,30, 1,50, 1,80, ¿sí? 1 punto, ¿no? Pero si la hablamos en centímetros, pues entonces estaríamos ya haciendo otras condiciones, pero bueno, no nos vamos a complicar con eso. Entonces, continuas cuando trabajan con fracciones o con decimales, y si trabajan con números naturales o números enteros, entonces estaríamos hablando de variables discretas. Para cada una de ellas tenemos una forma de representación, ¿sí? Entonces, los gráficos estadísticos dependen de si es cuantitativa, si es cualitativa, si es discreta, si es continua, ¿sí? Bueno, eso no lo alcanzamos a tomar por el tiempo. Listo, hablemos del muestreo. El muestreo, o sea, la forma de hallar la muestra. La muestra tiene siempre que ser tiene que ser representativa. Y yo no puedo llegar y voltear a ver para un lado y decir voy a tomar solo estos datos. Porque ¿qué pasó con los otros? Si esa muestra que tomo no es representativa, muy seguramente los resultados que vamos a obtener no son reales, no vamos a obtener mayor información o una información acertada. Entonces, se pueden hacer de varias formas. Algunas de ellas son el muestreo aleatorio simple. Dice, si la muestra de la población del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada, o sea, yo como tener en una bolsa unas balotas, ¿sí? Todas del mismo tamaño, todas del mismo peso, entonces cualquiera puede sacarse de ahí. No vamos a confundir que ya estamos hablando de probabilidades, ¿no? Sino estoy hablando de la forma de seleccionar esa muestra. Listo. El muestreo aleatorio sistemático. Entonces, dice que los elementos son seleccionados de una manera ordenada, ¿sí? En este caso, la población se encuentra organizada por algún código. Entonces, miremos a ver si yo tengo una base de datos y yo digo, voy a iniciar a partir del dato número 2, ¿sí? Y de ahí para allá voy a tomar todos los pares. ¿Sí ve? Entonces, ahí estoy seleccionando de una manera sistemática. O si lo hacemos en Excel, entonces buscamos un número aleatorio, ¿sí? Y él me da por lo menos, uno dice aleatorio entre 1 y 20, entonces me dice 7. Entonces, voy a tomar cada siete datos, ¿sí? A partir del que yo indique. Voy a iniciar desde el 1. Iniciamos en 7, entonces tomaría el 1, tomaría el renglón más 7, 8, tomaría el 8 más 7, 15, entonces tomaría el renglón 15 y así sucesivamente. Esa es una forma sistemática. Para aquellos que vean probabilidad, entonces muy seguramente ese muestreo aleatorio sistemático lo van a aplicar, porque es uno de los más sencillos, o el simple o el sistemático, ¿no? El estratificado, entonces, cuando se tienen en cuenta diferentes grupos, o sea, ya tenemos algunos estratos. Un ejemplo sencillito. Toda la población en Colombia se divide en los municipios por estratos, ¿cierto que sí? Entonces está por estrato o está por comunas, entonces ya los tenemos estratificados.
o por conglomerados. Si tienen en cuenta que se divide la población en grupos convenientes para el muestreo, bueno, mentiras, digamos que trabajemos los estratos para el estratificado y las comunas para el conglomerado, ¿sí? Podría ser porque son unos mucho más grandes y cómo se selecciona la muestra, entonces se va sacando partes o elementos o individuos de cada uno de esos estratos, de cada uno de esos conglomerados. Y con eso finalizamos el refrescamiento de hoy. ¿Sí? Bueno, aquí les dejo de compartir. Listo. Hoy entonces tendríamos finalización de esto. Aurorita no aparece por aquí. No les han compartido el link de asistencia. De todas maneras, pues les agradecería que de pronto colocaran el nombre en el chat para dejar el registro de asistencia, ¿sí? El nombre completo de cada uno de ustedes aquí en el chat y con eso ya tendríamos la asistencia, ¿sí? Listo, muchas gracias. Y para finalizar, yo les tengo un ejercicio sencillito. Les voy a compartir aquí por el chat el link para que realicemos un cuestionario pequeñito. Esto no es una evaluación, es simplemente un cuestionario sobre la temática que trabajamos hoy, álgebra, ¿sí? Entonces este sería el cuestionario de álgebra. Con eso quedamos satisfechos en que entendimos, recordamos un poquito más. ¿Alguna preguntita? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, me alegra mucho haberlos podido acompañar durante estos 3 días y les deseo muchos éxitos en este... No, no es obligatorio, Heidi, no es obligatorio, yo lo dejo a voluntad. Es sencillito, son solamente como 8 preguntitas de lo mismo que trabajamos hoy acá. Es como por mirar qué tanto recordamos. Eso no tiene ninguna validez tampoco, por eso les digo, no es obligatorio, pero igual les comparto ahí el enlace. Y realizan. Yo simplemente me quedo con la estadística de su participación y de qué tan claro se explicó el tema. No es más, es única y exclusivamente para eso. Entonces, le reitero nuevamente una bienvenida calurosa a la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Estamos siempre para colaborarles. Yo pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de Acacías, ¿sí? Entonces, soy licenciada en Matemáticas y Física. Para el periodo en que ustedes iniciaron, pues no tengo ningún curso porque yo estoy vinculada con el periodo anterior, con el 16.1, pero con mucho gusto lo que les pueda colaborar y muy seguramente nos iremos encontrando por el camino en los cursos que ustedes matriculen. Si iniciaron, por favor, terminen, ¿sí? Todo proyecto lo debemos terminar. A veces se vuelve complicadito, ¿sí? Pero es muy delicioso después obtener esos frutos de ese esfuerzo que tuvimos. Entonces, en lo que les podamos colaborar, vuelvo y les repito, con mucho gusto, las licenciadas en ley, o conmigo o con cualquiera de los compañeros de ciencias básicas o de las demás escuelas. ¿Listo? Entonces, bienvenidos, dejamos todo hasta ahí. Copien el link, resuelven el cuestionario y dejamos entonces la asistencia aquí en el chat. Muchísimas gracias por la asistencia, por la disposición y bienvenidos a la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Entonces, dejo